Señor es algo tan especial, hermanos, que viene para edificar nuestra alma. La palabra de Dios nunca es para que usted y yo seamos destruidos. La palabra de Dios siempre ha venido y fue escrita y revelada no por hombre, sino de Dios. Y es para que nosotros tengamos vida, para que nosotros tengamos un buen futuro. Y el futuro de nosotros pues no está aquí en la tierra, no está en una buena mansión, en un buen carro, sino que nuestro futuro está allá en el cielo, ¿verdad, iglesia? Aunque aquí tengamos que padecer por tiempo, tengamos que sufrir, hay una esperanza la cual nos motiva a seguir adelante. Hay una esperanza que cada día nos dice: sigue adelante, no te quedes, no te detengas, estás a punto de llegar a la meta final. Y ahí vamos nosotros, que aunque por momento usted sienta que el viento lo retrocede, pero usted vuelve otra vez hacia adelante, porque tenemos la victoria ya ganada, hermano, en el Señor Jesucristo, el Dios de los cielos. Aquí el apóstol Pablo nos habla una enseñanza muy bonita. Pablo, un hombre que su currículum de él no era tan sencillo. Tenía un currículum bien calcado, bien presentado, hermanos, un hombre estudiado a los pies de Gamaliel, bien entrenado, judío, un fariseo de fariseos, un hombre que tenía posesiones, hermanos, y tenía mucha fama. Pero él dijo: yo lo he dejado todo por seguir a Cristo. Usted y yo posiblemente puedan tener muchas cosas allá en el mundo y muchas cosas que hacer, pero ustedes también han dejado todo por amor a Cristo Jesús. Pablo, junto a Timoteo, que era un jovencito que también, hermanos, fue instruido por él, escribe esta carta, hermanos, a los cristianos allí en Colosas, una pequeña ciudad, hermanos, que estaba ya en Asia Menor y que ahora supuestamente los historiadores dicen que ahora es Turquía, hermanos. Pero aún con todo, hermanos, él escribe a la iglesia y es una enseñanza, hermanos, muy grande hacia ese lugar, ya que la iglesia en ese tiempo, o en Colosa o Colosense, como le llamaban, estaban viviendo unos momentos totalmente difíciles, hermanos, que ellos no podían cumplir, ya que, hermanos, habían enseñanzas las cuales les ponían tropiezo a las personas, algunos en ese tiempo que vivimos han venido enseñanzas como lo del clero, que para poder llegar a tener salvación necesitan de sacrificio, de indulgencia, hermanos, de penitencia para poder llegar a la cruz de Cristo. Pero Cristo, por medio de su palabra, nos habla aquí, hermanos, de que ya no se necesita de rito, no se necesita de penitencia, no necesita de ninguna cosa material que el hombre pueda inventar, que a nosotros solo nos ha bastado la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Para mí es suficiente la sangre de Jesús, hermano. Pero para eso necesitamos conocer a la perfección quién es Jesús. Usted conoce quién es Jesús, ¿verdad? Es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, nosotros no tenemos ninguna duda. Aunque en el tiempo de Jesús, hermanos, existía mucho de que desconocían quién era Jesús, hermanos, y había conflictos en ello. Pero aquí nos está demostrando la palabra de Dios algo tan importante. En primer lugar, nos dice el texto que Él, ¿quién es Él? Jesús, o el Dios que hizo los cielos y la tierra. Él, dice aquí, Él es la imagen del Dios invisible. Pero, ¿por qué dice que Él es la imagen del Dios invisible? Entonces son dos, para decir usted. No, se está refiriendo porque Dios es espíritu, así lo dice Juan. Dios es espíritu, a Dios nadie lo puede ver.
A Dios nadie lo ha visto porque es espíritu, pero ese Dios que es espíritu busca adoradores que le adoren a Él en espíritu y en verdad. Entonces, cuando dice que Él es la imagen, se está refiriendo a Jesús. Jesús fue enviado, hermanos, a formar parte entre los seres humanos. Hermanos, se formó con un tabernáculo humano, con un cuerpo igual al de nosotros. Hermanos, que por eso era 100% Dios y 100% hombre. Como hombre, hermanos, Él sentía necesidad de comer, Él sentía muchas necesidades, pero como Dios, hermanos, tenía poder de reprender los demonios, de levantar a los muertos, porque alguien que no sea Dios no puede resucitar a un muerto, ¿verdad? Solamente Dios lo puede hacer. Ninguno de nosotros puede perdonar los pecados, pero Dios o Jesús sí perdonaba los pecados. Entonces, Él era Dios manifestado en carne. Pero para que usted y yo podamos ver a Dios, entonces era necesario que Él tomase un cuerpo humano, que Él se personificara y poder ver nosotros quién era Dios. Entonces, por eso que dice Cristo, la imagen del Dios invisible. O sea, Cristo es la imagen del Dios invisible, como a Dios usted no lo puede ver porque es espíritu. Entonces, al ver a Jesús, usted está viendo a Dios. Amén, ¿estamos entendiendo? Al ver a Jesús, usted puede ver a Dios, porque yo creo que hasta los ateos que dicen que no creen en Dios, pero siempre se les sale una palabra de que solamente hay un Dios. Porque yo incluso he platicado con muchas personas, hermanos religiosos, muchos cristianos, hermanos que tienen otra enseñanza, incluso hasta ellos dicen que Dios solamente es uno, que no hay más de un Dios. Y eso pues lo expresa la Biblia desde, hermanos, desde la Antiguo Testamento, todo Isaías, hermano, habla que solamente hay un Dios. Entonces, Él dice, Él es la imagen del Dios invisible. Dios habita en la luz inaccesible y ningún hombre ha podido ver a Dios. Ningún hombre ha podido ver a Dios. Nadie puede decir, yo vi a Dios, a mí se me presentó Dios. Incluso ni Moisés, que era un gran amigo de Dios, un gran profeta de Dios, tampoco le permitió Él que pudiera ver su rostro, hermanos. Y eso lo podemos ver aquí en un pasaje que está en Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Quiero leerles todo un pasaje para que usted se emocione en la palabra de Dios, por si usted no lee mucho en la casa, ¿verdad? Yo le voy a leer. Éxodo 33, 20 es el texto, pero vamos a leer desde el 18. Dice: Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Dijo más, el versículo 20, dijo más, no podrá ver mi rostro, porque no verá hombre y viviera. O sea que aquí está claro. Dijo, Él se iba a demostrar con su gloria, con su poder. Él se iba a dejar sentir. Él podía ver la gloria de Dios. Y yo no sé si usted puede ver la gloria de Dios en este lugar. ¿Cuántos sienten la gloria de Dios en esta tarde? ¿Cómo se manifiesta la gloria de Dios? Dios se manifiesta dándonos sanidad. Dios se manifiesta cuidando su familia, dándonos este aire que respiramos, dándonos todo lo que nosotros necesitamos. Si usted, hermanos, tiene un trabajo y dice, pues hoy me voy a comer una hamburguesa, ¿para qué se la va a comer?
¿Pero por qué? Porque Dios se lo ha permitido, porque Dios se lo da, porque Él es su poder, porque Él es grande, hermanos. Y le dice a Moisés, pues tú tendrás todo, vas a ver tu gloria, vas a ver mi poder y todo vas a sentir. Y le dice, dijo más, o sea, quien dice, pero, como quien dice, pero no podrás ver mi rostro, le dijo. O sea, que el rostro de Dios no podía verlo Moisés, porque no verá hombre y vivirá. O sea que no podría ver el rostro de Él, porque si lo miraba, se moría. Pero ¿por qué no podemos ver el rostro de Dios? Usted se puede hacer una pregunta y dice, pero ¿por qué no puede el hombre ver el rostro de Dios? Es porque la santidad grande de Dios no la soporta un ser humano. Porque de la manera que nosotros vivamos y nos sometamos a Dios y estemos en ayuno y que usted no salga de este lugar y usted esté bien santo para la gloria de Dios, siempre hay pecador, porque de igual manera somos seres humanos. Y cualquier pensamiento maligno se le va a meter en la cabeza y ya le fallamos a Dios. La santidad de Dios no se puede comparar, hermanos, con nada. No se puede comparar el poder de Dios. Y por lo tanto, ningún ser humano puede ver a Dios. Entonces, pero a través de Jesús manifestado en carne, nosotros podemos ver a Dios. Al ver el reflejo de Jesús, los discípulos estaban viendo a Dios. Entonces, por eso, allá en el capítulo 14 del libro de Juan, estaba Jesús con sus discípulos y les dice, miren discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando Él dice estas palabras, hermanos, viene uno de los discípulos diciéndole, muéstranos al Padre, y no basta. Ellos querían conocer, hermanos, en ello. Pero Jesús, hermanos, empieza a interactuar con ellos, empieza a platicar y a decirles que el que ha visto a Jesús, pues ha visto al Padre. Hermanos, y en el versículo 9 encontramos aquí, cuando Él le dice, Felipe, tanto tiempo hace que he estado con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿A quién se le llama Padre? Se le llama Padre al Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo no se puede ver, habitó en Jesús. Habitó en Él. Desde el momento que Jesús fue bautizado, habitó en Él el Espíritu Santo. Usted ya lo ha visto en la Biblia cuando dice que Él vio descender al Espíritu Santo y reposó sobre Él. A Él se le llamaba Jesús Padre. Entonces, a través de Jesús nosotros podemos ver a Dios. Por eso Jesús era 100% Dios, 100% hombre y 100% Dios. Entonces, allí podemos ver que Cristo es la imagen, Jesús es la imagen del Dios invisible al que usted y yo no podemos ver. Pero ya vamos a llegar a la parte donde usted puede decir, y nosotros no lo vemos. Y luego dice el versículo que leíamos, el pasaje que estamos leyendo, el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. Ya vimos que a través de Jesús nosotros hemos visto a Dios, ¿verdad? El primogénito, dice, de toda creación. ¿Quién es el creador de todas las cosas? ¿De quién estamos hablando aquí? Estamos hablando de Jesús, ¿verdad? De Cristo. Dice que Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible. Que Él, dice, el primogénito de toda creación. O sea que Él es el que hizo los cielos y la tierra. ¿Y qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en ese tiempo, hermano, el Espíritu de Dios dice que se movía sobre las aguas. Por eso nos conlleva al libro de Juan capítulo 1 y versículo 1, donde dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era
Dios en ese tiempo era la palabra que habitaba, mientras que cuando Jesús se manifestó, aquella palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquella palabra que era en el principio fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como el unigénito Hijo de Dios. Amén. Entonces Cristo es el primogénito de toda creación. Y sigue diciendo el otro, porque en Él, dice, oiga bien, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Jesús, las que hay en los cielos y las que hay aquí en la tierra. Oiga bien, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que nada de lo que nosotros, hasta los zapatos, el polvo que cargan los zapatos es de Él, hermano. Todo es de Él. Pero como Dios es bueno, ¿verdad, hermano? Que nos ha dado todo para que ustedes lo disfrutemos, ¿verdad? Para que nosotros tengamos todo y sepamos aprovechar lo que Dios nos da. Entonces Cristo es el creador de todo. Los judíos, hermanos, entendían de que Dios es eterno y creador. Ellos lo sabían perfectamente. Ahora Pablo identifica, hermanos, que Jesús como el creador, no que sea otro Dios, ¿verdad? No que sea otro Dios. Y Juan lo declara aquí en el capítulo 1 y en el versículo 3, donde dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En los evangelios, en el evangelio de Juan, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, por Jesús está hablando. Entonces no podemos decir nosotros que pues hay 2, 3, 4, 5 dioses, ¿verdad? Como los hombres de las leyendas que tienen el dios de la luna, el dios del sol, el dios de la lluvia, y aquellos atenienses que ellos a todo le llamaban Dios y adoraban a todo lo que ellos veían, a todo le llamaban Dios. Y por último, vamos a adorar al Dios que no conocemos, decía. Por si acaso hay un Dios que nosotros no nos damos cuenta, también a ese vamos a adorar. Eso hermano, existía desde un principio. Pero aquí nos está hablando que Cristo es el creador de todas las cosas. Oiga bien, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. ¿Qué hay en los cielos, hermano? ¿Qué es lo que usted mira ahí en el cielo? En el primer cielo miramos las estrellas, el lucero de la mañana, vemos la luna, el sol y todo lo que nuestros ojos alcanzan ver, ¿verdad? Y luego dice, y las que hay en la tierra, todo lo que nosotros vemos aquí en la tierra, todo fue creado por Dios. Las cosas que usted puede ver y las que no puede ver. Hay cosas que no podemos ver nosotros, ¿verdad? Nosotros no podemos ver el oxígeno que respiramos, pero aquí se mueve y aquí estamos nosotros. Pero media vez usted siente que se le tapa las fosas nasales, ¿verdad? Usted está ahí que ya no puede respirar. ¿Cuántos minutos aguantaríamos nosotros que se nos tapara, hermano, y no pudiéramos respirar? Hay quienes dicen que aguantan muchos minutos debajo de agua, pero digamos que aguantemos 5 minutos, pues a los 5 minutos se acabó. Pero cuando nosotros estamos ahogándonos, que no podemos respirar y que nos ahogamos y queremos el oxígeno, y en todo lo que nos llevan al hospital nos llevan en camino y nosotros ahogándonos ahí, nos podemos dar cuenta de las cosas invisibles que el Señor ha hecho en nuestra vida y lo podemos sentir en nuestro cuerpo. Amén. Que nosotros no valoramos muchas veces la vida. Nosotros hasta le decimos a Dios, mejor quítame la vida, que ya no aguanto. Pero cuando nos estamos ahogando, dale que el oxígeno, decimos.
Llévenme al hospital, al alcalde. No importa, en el San Juan de Dios. Hermano, y aquí estamos, hasta allí nos damos cuenta de que Dios ha hecho también ese oxígeno que respiramos, que no lo vemos, pero lo sentimos nosotros en nuestro cuerpo porque nos hace falta. Así también es que no podemos ver su gloria manifestada en este lugar, no podemos ver el Espíritu Santo que se mueve en nosotros, pero yo lo siento en mi vida, lo siento en mi ser, lo siento en mi alma, aunque no lo vemos, pero lo sentimos, y eso también es poder de Dios. Aleluya. Todo eso lo podemos sentir nosotros. Las cosas que son visibles e invisibles. No importa que sean tronos, dice, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y como la lucha que nosotros tenemos aquí no es contra el hermano ni contra la hermana. Esto no es un pleito con algún hermano de la iglesia. Muchas veces nos equivocamos, es que Julano tiene la culpa, es que la hermana tiene la culpa, es que por esto y esto. No, esa guerra no es con ninguno, son con las potestades que andan en el aire, que nosotros no los vemos, pero arriba de este techo, allí hay montones de demonios que andan circulando, andan dando vueltas, viendo quién se descuida, y si se descuida, llega, se mete, lo destruye, se lo acaba, hermano, y esas potestades malignas no las podemos ver, pero cuando hay poder de Dios, las podemos presentir nosotros y los reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! Esas potestades invisibles malignas que nosotros, hermanos, sentimos desaliento, sentimos pereza, sentimos decaimiento, sentimos ganas de pasar encerrados, que no queremos comer, que no queremos bañarnos, que no queremos hacer nada, y una depresión terrible. Esas obras malignas también Dios las creó, porque Él hizo todo, hermanos. Y cuando Dios creó a Luzbel, hermanos, y se reveló con Él creó, hermanos, millares de ángeles, y todos ellos se vinieron también porque Dios los destronó, y todas esas fuerzas malignas andan en el aire para atacar al cristiano si se descuida. Amén. Pero Dios, qué lindo, ¿verdad, hermanos? Nos tiene paraditos para que le alabemos su nombre. Todas esas fuerzas malignas también, hermanos, fueron creadas por Dios, sean principados o potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Miren, ya que no hay otro Dios, ¿verdad? Seríamos nosotros ya de otro planeta y queríamos, hasta el diablo sabe que Dios es uno. ¿O no? Así lo dice Santiago, ¿verdad? ¿Tú crees, dice, que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. O sea que hasta el diablo sabe, ¿no? Él estuvo con él allá, pues. Hermanos, entonces todo fue creado por Dios. Y Jesús dijo allá en capítulo 28 de Mateo, y en el versículo 18, Jesús dijo: y toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús dijo: y toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso cuando usted ora y dice: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, y empieza usted a reprender en el nombre de Jesús. Ahora, Cristo es antes de todo. Filipenses capítulo 2 versículo 6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él es antes de todas las cosas. Hermanos, Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Qué dónde está el texto que leíamos? Dice así, el versículo 17: y Él, dice, está hablando siempre de Jesús, y Él es antes
de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. El 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que somos nosotros. Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Así como habla en el libro de Efesios 5:22 en adelante, de que así como el hombre es cabeza de la mujer tiene que obedecer a su marido. Entonces, si Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecerle a Él, amarle a Él, que Él se sienta bien, ¿verdad? Entonces, la imagen de Dios entró totalmente en la historia humana para reconciliar las dos cosas, hermanos, las cuales por medio de la cruz vino manifestándose a la humanidad. Por eso que la iglesia, hermanos, no está para satisfacer, hermanos, los deseos muchas veces de los miembros. Nosotros nos complacemos unos con otros porque así es el amor que nos construye, pero no es que la iglesia, porque la iglesia somos todos nosotros. Pero quiero terminar luego con esto. Cristo dice que es el primogénito entre los muertos. O sea, de que usted puede decir, pero ya cuando Cristo murió, ya habían muerto muchos, porque allá en el principio, cuando Dios creó a Adán y Eva, pues allá murió Abel, fue muerto, que lo asesinó, hermanos, Caín. Hermano, pero aquí está diciendo el versículo que estábamos leyendo nosotros, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos. O sea que el primogénito de entre los muertos, como un ser creado por Dios, como alguien espiritual, sobrenatural sobre el mundo entero, pero no simplemente porque Él haya muerto, sino porque ningún ser humano, ni Mahoma, ni todo, ni el Papa, ningún gran alto de la sociedad se ha podido levantar de la tumba. Pero nuestro Señor Jesucristo, es cierto que murió, pero al tercer día Cristo resucitó. Entonces el primogénito de entre los muertos, o sea que el primero que se levantó, hermanos, de la tumba. Por eso dijo Pablo ya en el libro de 1 de Corintios capítulo 15 y en el versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? Porque no importó, hermanos, que fuese tan grande la tumba o la piedra que le pusieron, Jesús se levantó de entre los muertos, porque Él era Dios, hermanos, el que habitaba en Él. Ahora podemos ver lo que sigue diciendo: para que en todo tenga la preeminencia, dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. O sea que en Jesús habitó toda la plenitud. Por eso que cuando nosotros empezamos a hablar y habla la Biblia acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Él habitaba toda la plenitud de Dios. Amén. Entonces, si Cristo es la plenitud de la deidad, en el antiguo tiempo la presencia de Dios, hermano, se descendía sobre el tabernáculo que había construido Moisés. Allí descendía la presencia de Dios y estaba, hermanos, aquel santuario, el lugar santo y el lugar santísimo, el lugar donde entraba el sacerdote y donde entraba el sumo sacerdote. Pero habiendo venido Cristo, ya no necesitamos nosotros de ningún tabernáculo, porque Él fue el tabernáculo donde habita Dios, y ahora, hermanos, se manifiesta en la vida de cada uno de los que estamos aquí, porque Él dijo: yo me voy, pero no los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿cómo está la presencia de Dios? Ahora la presencia de Dios se mueve en mi vida, la presencia de Dios se mueve en la suya, y por eso usted da un gloria a Dios, por eso usted da un grito de júbilo, por eso le da palmas al Señor, porque en usted habita el poder del Espíritu Santo.
Por eso que Dios ya no habita en techos hechos de hombre. Dios ha ocupado este cuerpo, el cual es templo y morada del Espíritu Santo. Cristo es el reconciliador de todas las cosas. Por eso que Dios es grande y maravilloso, y Él merece toda la honra y toda la gloria. Pero ahorita nosotros no lo vemos, pero va que lo sentimos, hermano. Pero estoy tan seguro que un día lo vamos a ver. Porque en el libro de Juan, primer libro de Juan, capítulo 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora dice: somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¿Cuándo será ese momento? Será cuando suene la trompeta, cuando sea el sonido de la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, nos iremos con Él y estaremos con Él para siempre. Entonces vamos a ver al Señor cara a cara como Él es. Allí ya no podrá matarnos su presencia, porque nosotros ya no estaremos con un cuerpo corruptible, sino con un cuerpo incorruptible de gloria, un cuerpo renovado, un cuerpo espiritual, un cuerpo, hermano, que sentirá la gloria de Dios en nuestra vida. Amén. Y ese momento ya está por venir el Señor. Y yo no me quiero perder ese día. Eso puede ser ahora. Ese puede ser en cualquier momento. Por eso nosotros no dejamos a nuestro Dios. Porque no vaya a ser que en el momento que yo me descuide Él pueda venir y me quede a este sufrimiento, a este mundo que el mundo le llama felicidad, que el mundo le llama una alegría, que aquí es el infierno. Dice: ¿qué infierno va a ser este? Hermanos, luchemos hasta la meta final.